vamos a hablar de un problema social del cual muchos de ustedes me han escrito a través del Facebook y que lo he ido dejando pasar, pero creo que es inevitable hablar de él. Vamos a hablar sobre Venezuela y sobre los problemas migratorios que está trayendo a Venezuela, a los venezolanos al Perú. Ustedes habrán notado seguramente que hay muchos lugares donde de repente el mozo es venezolano, la cajera es venezolana, la secretaria de un médico es venezolana. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tantos venezolanos? Hoy en el Perú hay 100.000 venezolanos. No todos son personas que se van a quedar a trabajar. El estatus de 75.000 de ellos es el estatus de turista. 25.000 ya tienen el estatus, digamos, o de residentes o de refugiados, o tienen el permiso temporal para quedarse en el Perú. Pero vamos a hablar un poquito de por qué no tenemos nosotros como peruanos una recepción de migraciones. Bueno, históricamente hemos tenido una recepción de migración española en la conquista, por cierto, y en la colonia, pero luego, a fines del siglo XIX, hemos tenido la migración japonesa y china, y luego también hemos tenido algunas migraciones europeas fruto de las guerras en Europa, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española. Pero el Perú no ha sido el país que más atractivo ha mostrado para los inmigrantes nunca. Todos los países, digamos, que nos rodean, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, México en el norte, han sido países mucho más atractivos que el Perú. ¿Por qué? Porque probablemente las condiciones y la calidad de vida en el Perú no eran lo suficientemente atractivas para que mucha gente quisiera venir aquí. Más bien, nuestra historia es la inversa. Somos grandes exportadores de personas. Se calcula que unos 3 millones de peruanos viven fuera del Perú, en los Estados Unidos y en Europa, básicamente aún en otras partes del mundo también. Migraciones de retorno de hijos y nietos de japoneses que han vuelto al Japón, por ejemplo. Somos un país donde en los niveles socioeconómicos C, B, A, si usted hace una pregunta a un grupo de personas y les dice, ¿alguno tiene un pariente viviendo fuera del Perú? Pues probablemente todos levanten la mano. Más de 3 millones de personas son el 10% de la población peruana actualmente. Tan es así que en las elecciones generales, los que están inscritos, que son mucho menos, por cierto, ya pueden participar y votar. Es decir, somos un país que ha exportado gente al mundo, inteligencia, capacidad, etcétera, y no ha recibido, no estamos acostumbrados a recibir migrantes. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque al no tener costumbre de recibir migrantes, pues la xenofobia muchas veces se instala entre nosotros. Creemos que los que vienen de afuera nos vienen a quitar algo que tenemos y que no podemos compartir. Los mensajes que he recibido de ustedes, la mayoría de veces, manifiestan una preocupación sobre la necesidad de empleo para los peruanos que los venezolanos les están quitando. Esto, por cierto, no es patrimonio únicamente de nuestros colaboradores, nuestra audiencia en Facebook. En Estados Unidos, Donald Trump piensa lo mismo respecto a la inmigración de todo el Caribe y otros países que ha calificado de la peor manera posible. En general, lo que trata un país es de recibir una migración calificada. Es decir, personas que vengan ya instruidas, personas que tengan calificación en su mano de obra, porque así el país no las tiene que educar. Hay países que son promotores de la inmigración, Canadá, Australia, porque están buscando poblar los países. Imagínense ustedes, Australia es un continente inmenso, es un país continente, tiene menos habitantes que el Perú, tiene 24 millones de habitantes y nosotros somos 32, para que se hagan una idea. Canadá también busca, por cierto, ¿no es cierto?, una inmigración organizada. Y las inmigraciones organizadas necesitan de que el Estado se pronuncie, que ponga algunas reglas, que establezca algunos principios. ¿Qué pasa con Venezuela en este momento? Venezuela, que fue un país que recibió peruanos en los 70s, a una migración importante de peruanos en los 70s, ¿no es cierto?, es un país que hoy tiene una hiperinflación, estamos hablando de más de 2000% al año, donde el dinero que emite el Estado no vale nada, donde los productos de primera necesidad escasean,
donde las magníficas oportunidades de progreso personal desaparecieron hace mucho tiempo, y que está comenzando a exportar a sus jóvenes. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que han hecho durante décadas millones de peruanos: mandar dinero de regreso a casa. Es el trabajo de la famosa remesa familiar. En el Perú muchas familias han logrado, bajo esta estrategia de sobrevivencia, mandar a los hijos a la universidad, pagar un alquiler, comer. Bueno, lo mismo necesitan los venezolanos ahora de nosotros. Y pueden hacerlo porque normalmente la gente que migra, la que sale del país, es la gente con más espíritu de lucha. El que quiere salir adelante a como dé lugar, el que se la juega, el que dice me voy a donde me reciban. Y en América Latina el Perú ha sido un país pionero, no solamente en criticar al régimen de Chávez y Maduro, por declararlos dictaduras o autocracias, sino también por tender una mano a gente que está absolutamente desesperada. ¿Llegará un punto en que Migraciones dirá no se puede recibir más? Sí, llegará a ese punto, supongo, en algún momento. Pero por ahora, 25.000 venezolanos con el permiso temporal, pues no es grave. Se llama permiso temporal de permanencia. ¿Por qué? Porque el turista puede entrar por 183 días al Perú, en general. Pero, y por eso no tenemos reglas, pero no tan severas para el turismo, al contrario, queremos que se queden 6 meses. Pero si te vas a quedar más de 6 meses, sí, ya estás cometiendo efectivamente una infracción y tienes que regularizar la situación. El permiso temporal de permanencia no es una visa de trabajo, porque no tienes que tener un trabajo antes de hacer el trámite, sino que se te permite quedarte un año renovable, ¿no es cierto? Y durante ese año puedes abrir una cuenta de banco, puedes tener un trabajo, puedes demostrar, siempre demostrando algunas condiciones mínimas, que te puedes quedar en el Perú trabajando. ¿Qué ventajas le da a los venezolanos? Que pueden regresar en cualquier momento a su país, porque no están en calidad de refugiados. El refugiado se acoge a un régimen especial por el cual se queda en nuestro país, protegido, digamos, por nuestro país, pero para poder volver a su país tienen que cambiar las circunstancias. El problema es que en el régimen de Maduro las circunstancias no cambian desde hace muchos años y la situación es cada vez más desesperada. Lo que le pide el Perú al resto de los países latinoamericanos es que adopten políticas similares migratorias, bueno, a Colombia, a Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay, etcétera. Hay países que le han dado a los peruanos este tratamiento, miren, muchos. Para empezar, en Chile, solo en Chile, viven 250.000 peruanos. Entonces, si nos vamos a poner a criticar a los venezolanos, ¿dónde nos van a criticar a nosotros? Afuera. A nuestros parientes que viven fuera del Perú. Entonces la xenofobia aquí no cabe. Nunca hemos sido receptores, ¿no es cierto?, de grandes flujos migratorios. Los venezolanos, ténganlo por seguro, apenas recompongan su país, que lo harán en algún momento, apenas recuperen su democracia, probablemente regresen a su país. Es un país muy rico, beneficiado de maravillosos recursos naturales muy mal aprovechados, pésimamente gestionados, pero el día que recuperen su democracia y regresen a la sensatez, regresarán a su país. La diáspora venezolana es impresionante en este momento. No solamente son 100.000 venezolanos en el Perú, o sea, miren, en todos los países del mundo usted puede encontrar venezolanos hoy que están tratando de simplemente salir adelante. Yo estuve en Australia el año pasado, en una ciudad tan lejana de América como Perth, muy cerca, ya en el Océano Índico, ¿no? Y había una comunidad de venezolanos que fueron a protestar al evento al que yo asistía, porque asistían efectivamente un grupo de autoridades venezolanas. Yo decía, ¿de dónde salen? Pues ahí estaban. Porque hay una protesta en Venezuela que se extiende fuera de Venezuela. Y además hay que decir que la situación no pinta bien, porque Maduro ha decidido adelantar elecciones, aprovechando algunas divisiones en la oposición democrática y aprovechando también el impedimento de postular de líderes de la oposición democrática como Leopoldo López, al que mantiene preso. Entonces, tienen que esperar, ¿no es cierto?, que la oposición acuerde que lo primero es recuperar la democracia y después vendrán elecciones competitivas. Las que tengan ahora o en unos años no serán competitivas mientras Maduro esté en el poder. El Grupo de Lima, que es un grupo que reúne a 14 países latinoamericanos, se ha manifestado en contra de esta elección anticipada, pero más que palabras hay que demostrar las cosas con hechos. Un hecho es abrirle los brazos a los venezolanos.
A mí me parece increíble que haya gente que critique, ¿no es cierto?, el régimen autocrático de Maduro, y eso sí, que no vengan los venezolanos acá. No, pues, o sea, si vas a criticar una autocracia y tienes la posibilidad de darle a un venezolano un trabajo temporal, pues será así. Y como reitero, a donde me los he encontrado, siempre han sido personas con un nivel educativo bastante alto, haciendo tareas correspondientes a niveles educativos más bajas, porque no encuentran un sitio en el mercado peruano. Este tampoco es el paraíso para ellos. Están tratando de sobrevivir y mandar lo que pueden a su casa para salir adelante. Miren, mínimo, ¿no? Un poco de ¿cómo se dice? Ser recíprocos con el prójimo, cuando a los peruanos nos reciben en todas partes del mundo.